a todos los que se van conectando. Un gusto poder conversar con ustedes. Esperemos que la charla sea de valor. Mi nombre es Alberto Agurto. Estoy a cargo de la línea de lo que es mantenimiento y lubricación de la compañía T-Saving. Estamos en nuestros jueves de charlas, que por cierto va a cambiar. A partir de la próxima semana nos vamos a... La compañía ha visto bien para capacitarnos para seguir aprendiendo este tema de lubricación y por temas de la programación de la charla vamos a tener que pasarla para los miércoles. Si me confirman, por favor, si todos me escuchan bien, no tienen problema con el audio. De paso también le vamos comentando algunas cosas. El tema de la invención de análisis de partículas se evoca por un sentido de que existía o que se apertura existe un gran interés en realidad de la comunidad, en este caso del área de tribología y mantenimiento que estamos empoderando y avanzando. Eso es un gusto que todos puedan participar y que puedan tener interés en ello. Sin embargo, hace un buen tiempo, ya hace varios años, cuando llegó la filtración magnética, ya se hizo más popular la filtración magnética y también fui el que comenzó a desarrollar este tema. Había una necesidad porque el elemento magnético, los filtros magnéticos en su momento, capturan una serie de elementos en su cuerpo. Entonces, si bien es cierto, uno lo puede analizar el aceite y recibir información de lo que el aceite le entrega, pero existe una ventana de nueva información que el filtro obtenía. Muy similar como pasa con los tapones o como también ocurre con el análisis de filtrografía cuando uno obtiene de un cartucho de un filtro. Lo somete a un imán, que es justamente de los temas que vamos a tocar ahora, y vamos a poder ver de qué forma esto se genera. Sin embargo, el punto que vamos a tocar ahora es cuáles son las formas o la morfología de estos elementos y cómo es que se manifiestan. Básicamente eso, porque detrás de ello hay toda una complejidad que definitivamente los reólogos, lo que ven en la industria, lo que son sólidos o la parte, la geometría de las partículas, es toda una carrera, toda una ciencia, así que vamos a tratar de resumirlo en parte. Y el objetivo de esta charla es que todos puedan ver un poco más allá de lo que el análisis de aceite convencional que todos conocemos nos presenta. Analizar la parte sólida, las partículas que te encontramos ahí, ya sea partículas muy grandes o muy diminutas también, ¿no? Ese es el enfoque, hacia eso nos vamos a abocar. Los que se van conectando, les pido por favor que si tienen, vamos a ir desarrollando el tema. A medida que vayamos avanzando, les voy a pedir que anoten sus consultas. Me encantaría escucharlo, su punto de vista es una consulta o un comentario para recibirnos la retroalimentación del caso. Al finalizar la charla también les vamos a pedir una encuesta de satisfacción para saber su punto de vista y qué les pareció también del tema y qué tema les gustaría comenzar a tocar ahora. Entonces, dado la apertura que tenemos el día de hoy, quiero ya para comenzar a agradecer a Dios por estarnos reunidos aquí y que nos permita a todos poder juntarnos y poder dar una buena charla técnica el día de hoy para todos, ¿no? Lo preparo con mucho esfuerzo, con mucho cariño para ustedes y definitivamente quiero que esto les ayude a sus trabajos, a su formación profesional y que nos permita a todos aprender un poco más el día de hoy. Vamos a comenzar siendo casi vamos a respetar el tiempo, tengo las 6:59, faltan minutos más. También les pido por favor que por temas también mi administrador está pidiéndome que si por favor pueden seguirnos en las redes, tanto en Facebook como en LinkedIn. Iremos organizando información de valor y nos gustaría que estén al tanto de lo que vamos a ir publicando y vamos a ir organizando progresivamente. Bien, siendo las 7 en punto de la noche, quiero darle la bienvenida a todos en nombre de nuestro auspiciador, que es T-Saving, es la empresa que auspicia la charla el día de hoy. Mi nombre es Alberto Agurto, soy el responsable de la línea de lo que es lubricación, lo que es mantenimiento, así que encantado de poderles servir el día de hoy.
y vamos a dar con inicio a la charla de beneficios del análisis de partículas de desgaste en la lubricación de maquinarias. A ver, un momentito, vamos a poner el puntero acá. Bien, ¿cuáles son los objetivos de este espacio? Vamos a describir los conceptos generales. Nuevamente vamos a ir de menos a más, como un embudo, de los conceptos más generales hacia los más específicos. Vamos a tocar con bastante profundidad el tema de la morfología de las partículas de desgaste, estamos hablando de la forma, y también la descripción de la metodología SEM o EDS, IEDS, que es la microscopía de barrido con difracción de rayos X. Sí, es una metodología que se está utilizando para analizar partículas. Para los que recién se están conectando, este enfoque se basa en un diagnóstico post el uso de nuevas herramientas, como en este caso la filtración magnética, la aparición de los dializadores magnéticos o ecofiltros, la tecnología que está detrás de lo que se refiere a la basada en debajo de una micra. Entonces, debajo de una micra, ¿qué quiere decir? Partículas que encontramos después de la ISO 4406, la 3, 2, una micra por debajo de una micra, si bien es cierto no lo podemos ver en el estándar ISO 4406 convencional, la idea, el objetivo de este espacio es abrir un nuevo abanico de herramientas que nos permitan identificar ese tipo de partículas y evaluarlas. No son análisis que se hacen todos los días, sin embargo, el objeto de este trabajo es que nos permita a todos lograr entenderlo, cómo nos puede beneficiar en un futuro para nuestras prácticas de buena lubricación. Va más allá de solo analizar el aceite. Bien, parte de este enfoque, quiero pedirles a todos, es una charla abierta, la intención de esta oportunidad es que poder compartir nuestra experiencia y también darle opción a que nos conozcamos un poco más. Al finalizar la charla les vamos a presentar las preguntas, hagan sus preguntas al finalizar y vamos avanzando con ello. En esta oportunidad estamos sumando nuestros esfuerzos a la base técnica. No solamente está la compañía auspiciadora, sino también se encuentra la revista Machinery Lubrication, una compañía colombiana que es análisis de maquinarias AMAC, Noria, y también se encuentra la empresa móvil, que es la de lubricantes, que también se encuentra dentro de este contenido. ¿Por qué quiero partir por parte de la contaminación nuevamente? Porque representa un gran porcentaje de los indicadores de falla de nuestros equipos, de nuestra maquinaria de lubricación. Entonces, vamos a partir de ello, este es mi concepto más general, y de ahí voy a ir deslizando hacia lo más objetivo. Esto es parte de, ¿qué es la contaminación? Es todo lo que se encuentra en el fluido y no pertenece a este. Simple y sencillo de entender, nuevamente, es parte de lo que no es natural del fluido que el cual estoy tratando. En este caso, las partículas, por ejemplo, de sílice, de hierro, de humedad, tendrían a ser contaminantes en el caso de los aceites. Otro aspecto importante que quiero que nos volvamos a ubicar en el espacio, los tamaños. ¿Por qué? Porque podemos ir a una inspección o una auditoría de control de contaminación, por ejemplo, en campo, y darnos con la sorpresa de que si aparentemente el espacio está limpio, que nos ha pasado, pero cuando va uno a pasar sobre la superficie del cilindro y encuentra el polvo, aparentemente en una área limpia, entonces nos ponemos a evaluar y a establecer qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que no vemos exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sí vemos? Vemos, por ejemplo, para ubicarnos en el espacio, una partícula de sal, 100 micras en tamaño. El cabello humano, 40 micras, no, perdón, 75 micras. El polvillo del cigarro, 40 micras. Pero las partículas que realmente están para nosotros perjudiciales se encuentran en un rango de 2 micras, 5 micras, incluso menores a una micra, como es el caso de los rodamientos o elementos de rodaje. Entonces, ahí es donde uno tiene que definir cuál es mi alcance y qué herramientas yo voy a utilizar para poder controlar mi contaminación. Si realmente lo que tengo delante me va a ayudar o no. En caso de los filtros, en caso de mis herramientas de control, ya sea una tapa, ya sea una mejor ventilación, diferente de lo que uno vaya a ver.
Ahora, también vuelvo a recalcar el mismo aspecto, ¿no? ¿Cuánto es mucho, cuánto es poco en la contaminación? Basta con una cuchara muy pequeña para determinar que que realmente tengo una contaminación alta, o puedo contaminar un cilindro en este caso. Vamos a las fuentes, o cuáles son estas fuentes que tenemos de contaminación, a la cual, si nosotros analizamos, cada fuente de contaminación es un catalizador de mi desgaste. Porque si bien es cierto, el aceite puede venir limpio, pero si tengo un recipiente o un envase donde no tengo la protección correspondiente, no tengo techo, estoy bajo lluvia, o tengo efectos de polución, alta polución alrededor, me va a generar problemas potenciales en mi desgaste posterior. El agua, la suciedad del polvo, las partículas, el lodo, los barnices, el aire, los óxidos generados por el oxígeno, diferentes agentes como los hongos, bacterias generadas por la humedad. Estos se generan básicamente por la presencia de agua, ¿no? Todos estos son algunos de los contaminantes presentes en nuestros aceites cuando no tenemos los controles correspondientes. Algunos elementos de la contaminación, fuentes. Voy a pasar rápido esto, porque esto ya lo hemos visto en otro capítulo. De fábrica, básicamente de origen, cuando el sistema es nuevo. De almacenamiento, no tengo correcto almacenamiento, humedad y polvo son los agentes básicos de este tipo de contaminación. De operación, cuando el equipo está trabajando, el propio del movimiento de nuestras máquinas también genera desgaste. De los mantenimientos, aperturo un cárter, aperturo un motor, saco los cilindros, tengo un potencial ingreso de contaminación. Por ende, el lugar donde uno hace el mantenimiento tiene que estar prácticamente como un hospital, ¿no? Altamente esterilizado. Durante el mantenimiento, durante la toma de muestreo, toma la muestra, también podemos tener fuentes de contaminación potencial. Esto en parte de ello. Llevo mal manejo de mis sistemas de recipientes, galoneras, envases, puedo tener contaminación. El ambiente, ya sea de alta lluvia como en la sierra, o ya sea de alta polución como en la costa, son agentes que podemos tener que generar potencial daño a nuestras máquinas. Y este es un adicional, este es parte de lo que estoy sumándole valor el día de hoy, que quiero tocar en consideración de que esta semana tuvimos una discusión interesante, pero no escucho o quiero sumarle a la discusión, al debate, este asunto que tiene que ver con el que le llaman en inglés wormholing y el channeling. ¿Qué cosa es esto? ¿Y a qué se debe? En los análisis que vamos a ver posterior, cuando uno hace la captura de partículas en el parche, o en su defecto, en una malla, ¿sí? Vamos a encontrar trazas o restos, ya sea de celulosa o ya sea de fibra de vidrio. Dos elementos utilizados o para la filtración profunda, esos filtros gruesos, chatos que uno ve en alta longitud, o los filtros altos, ¿no? Estos filtros altos que también se utilizan mucho para el tema de lo que es filtración de combustibles o de lubricantes. ¿Qué cosa es este wormholing o la consecuencia del channeling? Cuando una partícula viene con alta velocidad, ya sea de hierro o de silicio, un híbrido, es como un proyectil. Entonces, este proyectil viene directamente hacia mi malla, hacia mi partícula, y este tiende a penetrarlo, como si fuese una bala sobre un cuerpo. Penetra directamente. El tema y lo riesgoso de este tipo de fenómenos es que cuando uno tiene la malla y penetra a esta velocidad, el delta P o los indicadores convencionales, como una diferencia de presión o como una caída de presión convencional, no lo va a ver, y eso no es visible. Entonces va a pasar la contaminación y no habré tenido el impacto que uno desea. Es ahí donde uno tiene que pasar, es algo que también consideramos, pasar de lo ideal a lo real. Porque una cosa es lo que te entrega un análisis de laboratorio, un estándar donde las partículas, hasta las partículas están correctamente dimensionadas, que lo que tienes en la realidad. Entonces, lo correcto, o en este caso, lo que tenemos nosotros como ingenieros de lubricación o encargados de nuestra área de lubricación, es testing, testing, testing. Probar, probar, probar. Es la única forma de poder diagnosticar y evaluarlo adecuadamente. Pero este punto es importante, el punto del wormholing
y el channeling, porque la capacidad de penetración de estas partículas son las que realmente van a distorsionar la eficiencia del filtro. Y eso no tiene nada que ver con el beta, no tiene nada que ver con la capacidad del el dirty holding, no tiene absolutamente nada que ver. Sin embargo, estos son puntos importantes que cuando uno ve la malla en el parche, en la malla que uno va a analizar, los encuentra. ¿De dónde la fuente? De los filtros. De los filtros que justamente tienen este problema. Y este es lo que uno tiene que analizar. Ahora vamos a ir y ver qué es lo que tenemos más adelante. Bien, regresando al tema de lo que son desgastes. El tema, ¿por qué lo tocamos o por qué queremos enfatizar? Porque estas son las principales causantes o la contaminación o la generación de partículas. La presencia de partículas en el lubricante va a generar que tenga una mayor tasa de desgaste y tendencia a falla. Entonces, cuando uno tiene esto ya va un poco más allá, lo que quiero presentarles es que pensemos cuando uno va a hacer una prueba de un lubricante nuevo, va a presentar un nuevo producto o va a establecer nuevos controles, más que nada para nosotros los que estamos a cargo del campo, es relevante tener el punto de inspección, cómo está llevándose mi control de contaminación y qué tanto va a influir en mis pruebas. Porque si tengo un control inadecuado, puertos de muestreo, no tengo puertos de muestreo, ya es delicado. Si no tengo falta de control de contaminación en alguno de los puntos, pues primero corrijo ese punto para luego pasar a mis pruebas. Caso contrario, estoy poniendo en riesgo mi prueba. Y una prueba de meses y de un monto considerable económicamente hablando. Y lo que más nos perjudica es que no solo es eso, sino que al final de cuentas el beneficio que uno sabe que su producto puede generar no se logra manifestar en lo que los usuarios necesitan. Así que hay que tener en cuenta ello. Regresando al punto, el desgaste es parte de estos agentes y es hacia ese punto donde tenemos que ver. Ahora, ¿qué hacer con esas partículas de desgaste o qué nos revelan, qué nos dicen? Es parte de lo que hoy vamos a conversar. Pongo otra vez en la 4406 como eje principal de esto, porque no podemos negar su importancia y su relevancia. La 4406 del año 99, o sea, estamos hablando, a ver, 2010 como hace unos 10 años más o menos, no miento, da casi 20 años de existencia. Entonces, es una norma que ya pasó, la 4406 que está por acá ya lo pasó. Sin embargo, tenemos 4 rangos, 4, 6 y 14 micras como referencias en tamaño de partícula contabilizada. Tengo un rango, esto es parte del repaso para todo en general, lo menciono. Tengo un rango de partículas que me representa un número. Entonces, ese tamaño, por ejemplo, entre 5.000 a 10.000, representa el 50% de entre 20 y 21, que va entre 10.000 a 20.000. Entonces, si yo voy a tomar como objetivo de ello, cada reducción de un punto es el 50% menos de contaminación. Entonces, no quiere decir que los filtros no funcionen, sino hay un tema de la eficiencia, del rendimiento que uno está buscando. Ahora, ¿por qué lo traemos a colación? Porque es una gran referencia para saber que un fluido está limpio o no está tan limpio o está en condiciones no aptas para ser usado. Entonces, desde los hidráulicos, engranajes, turbinas, motores, tengo rangos que pueden ir muy sucio hasta limpio, ¿no? Entonces, muy limpio. Entonces, nuestro concepto, nuestra base, si bien es cierto, ya tiene su tiempo, pero es una referencia que podemos utilizar bastante bien. Pero ahora lo que quiero abrir la mente para todos y eso que les pido es que ¿qué hay detrás de esa ISO 4406? Y es justamente lo que quiero presentarles con respecto a la 4407. La 4407 tiene este rango distinto a la 4406, es más moderna, de 2, 5 y 15 micras. ¿Qué quiere decir? Que encuentro un rango menor, casi la mitad, respecto a la 4406. ¿Por qué? Porque cada vez nuestras máquinas demandan mayor exigencia en su análisis diagnóstico del tamaño de partícula asociado. Entonces, esta es una fotografía de PAMAS, es un equipo que realmente considero que se está generando, es interesante evaluarlo. Sin embargo, hay un punto adicional.
que es la prueba del parche. Que si juntamos ambas, tengo un gran interés. ¿Qué es la prueba del parche? La prueba del parche, a diferencia o en similitud de las otras que viene poros de 14, 15, 14, 13, hasta 2 micras, que es lo que encuentro en el rango de 4407, este parche se utiliza con rangos de 0.8 micras para arriba. ¿Qué cosa quiere decir? Que tengo un tamaño de partícula que se encuentra por debajo de una micra. Estoy estableciendo un límite que se encuentra por debajo de una micra. ¿De qué me sirve este diagnóstico o este indicador? Me permite recibir todo el rango de partículas que realmente la ISO 4406 ni la 4407 muestra. Tiene aún sus limitaciones, debemos reconocer ello, pero aún es contabilizado ya sea por un colorímetro, por un estándar de colorimetría, o en su defecto por un contador basado en un plato disco donde está segmentado por cuadros. El disco está segmentado, entonces yo puedo contabilizar cuántas partículas tengo en ese cuadro, por toda la cantidad de cuadros que tengo, está establecido en el disco. Yo tengo la cantidad de partículas que tengo por millón, en este caso, o por mililitro. Entonces, básicamente eso es. También puede ser gravimétrico, lo peso, y también es una buena herramienta. Esto se usa mucho en la aviación. Ustedes saben que el rubro de aviación no permite ningún tipo de contemplación a nivel de fallas. Entonces, por ahí tenemos que tener este punto. Ahora, aquí tocamos un tema importante, que es la identificación temprana. ¿Qué cosa estoy queriendo acotar aquí? Que si nosotros identificamos la falla o el desgaste o la partícula que se encuentra materializada en el tamaño más fino posible, estoy anticipándome a una falla potencial futura crítica. Entonces estoy incrementando considerablemente. Si yo tengo una 4406 con 4 micras y luego tengo una 4407 con 2 micras y luego tengo una prueba de parche de 0.8 micras, la pregunta cae por sobrepeso. ¿Dónde anticipo mejor el problema? ¿Con qué estándar me puedo anticipar mejor? Entonces no se trata, si bien tengo un estándar, la 4406 es mi estándar, y es lo que se manifiesta acá. Entonces, cuanto más limpio es el fluido que uno está atendiendo, con mejor énfasis vamos a tener una anticipación prematura, pero me voy a anticipar a que la falla se manifieste o poder corregirla. Entonces, ese es el punto donde el primer pantallazo que quiero manifestar ahora, entrando de lleno al tema. Entonces, si nosotros detectamos la partícula más fina y vemos su morfología, cómo se está generando, y analizamos químicamente de dónde viene, pues podemos corregir anticipadamente el problema. Evidentemente esto demanda un costo mayor, sin embargo, su valor respecto al costo de reparación o de cambio de máquina puede ser realmente relevante, ¿no? Entonces ahí es donde hay que evaluar y ver la forma. Esto es un tema también muy importante que se basa en información dada por esa tecnología llamada la microscopía de barrido. Observen lo siguiente. La 4406 me trabaja 14, 6 y 4 micras, pero cuando medimos por debajo de 2 micras, observen el salto en la cantidad de partículas que se detectan por la misma muestra. Estamos hablando este es el triple, este es más del doble, esto es más de, por 3, más de, unas 5, un poco, y es como 3 veces más cantidad de partículas que la que tenemos originalmente en partículas por inferiores a 4 micras. ¿Qué quiero entregar con esto? Que cuanto más cercano a cero a la cantidad de partículas menores a una micra tengamos, vamos a obtener mayor cantidad de partículas exponenciados a 3 a 4 veces más de la que tenemos en la 4406. Entonces, ¿qué información no estoy recibiendo de la 4406? Entonces, ahí es donde existe ese abanico de posibilidades de cómo identificarlas y cómo manejarlas. Bien, estoy poniendo este tema por lo siguiente. Cuando yo quiero diagnosticar o quiero establecer un diagnóstico de falla,
Lo más convencional, o lo que existe en campo, y realmente es lo más económico también, tengo un imán, tengo una barra magnética, y esta lo someto, recupero mi filtro, lo extiendo, identifico y voy buscando por contraste, ya puedo tener una lámpara o puedo también identificarlo con una barra magnética y paso para evidenciar cuántas representan la cantidad de partículas ferrosas y no ferrosas. Es un indicador básico, pero funcional, ayuda, ¿no? Parte de la ferrografía. Entonces, este es el primer diagnóstico que uno puede obtener. ¿De dónde puedo obtener las partículas? ¿Cuál es mi primera fuente de información? En este caso son los filtros usados. Esta es mi primera fuente. ¿Dónde es mi segunda fuente de información? Los tapones magnéticos. Uno tiene tapones en los mandos finales, en el cárter. Donde exista un tapón, puede ir un tapón magnético. Pero ojo con lo que voy a mencionar. Un tapón no es un filtro. Por lo tanto, su implementación no es correctiva, sino es predictiva. Entonces, lo que tenemos que buscar con ello es identificar con anticipación cómo se encuentra mi componente basándome en un tapón. Puede ser de esta forma o puede ser con una extensión. Por ejemplo, a ver, los doser, cuando en español, pero los doser tienen esta característica de que tienen en su mando final una extensión. Ahora, eso sí, hay sin duda un sinnúmero de tipos de elementos magnéticos. Sin embargo, esta es una herramienta que te permite mejorar la captura de las partículas. Más no es un filtro. Esto sí, esto también es parte de la innovación o las mejoras de utilizar filtración magnética en mi control, en mi evaluación predictiva. Entonces, si yo tengo un filtro magnético, no solamente me sirve para mejorar la eficiencia de mis filtros o recuperar partículas por debajo de una micra, sino es una herramienta importante predictiva. Puedo tomar las partículas que captura el filtro y llevarlo al análisis, al laboratorio. Entonces, me ayuda, tiene un buen elemento. En este caso es un filtro de aceite motor. Sin embargo, también puede ser de un dializador. Hoy en día, cuando uno hace un servicio con diálisis, lo importante y el objetivo es remover la contaminación presente. Pero estamos perdiendo una gran oportunidad de capturar información relevante. Esta información nos va a servir para mejorar nuestras prácticas de mantenimiento, si realmente necesito dializar a las horas que estoy dializando, debo cortarlas, ver cómo se está materializando las partículas. Es información relevante. Entonces, aquí parto y genero un nuevo indicador, que es que nuestros dializadores nos entreguen información predictiva. Nos van a ayudar a identificar las partículas que hoy que los estoy botando. ¿Por qué? Porque se van a los filtros y luego lo descarto. Entonces, no solamente es un elemento para el caso de los dializadores, me ayuda a remover las partículas por debajo de una micra, si yo tengo un cartucho ahí, reduce la carga de contaminación, sino también me ayuda como herramienta predictiva para identificar las partículas, ya sea ferrosas y también las no ferrosas, porque también captura partículas no ferrosas. ¿Qué materiales son detectables aquí? Materiales que son metálicos, evidentemente partículas ferromagnéticas, las no ferrosas como el magnesio, el cobre con estaño, plata, aluminio, sílice, materiales no ferrosos. Aquí es donde aparecen estos elementos. La arena, las fibras orgánicas e inorgánicas, el hollín, los lodos, estas fibras vienen de los filtros, hollín, lodos, óxidos, residuos de desgaste corrosivo, polvo y agua. Entonces son algunas de las variaciones, elementos que vamos a encontrar en las partículas que uno vaya a analizar, ya sea en el filtro, el tapón, tampoco en extensión, en un filtro magnético o ahora también en un dializador magnético. Ahora vamos a este tema que es importante y lo voy a textualizar tal cual se encuentra. ¿Cuáles son estas fuentes de estas partículas? El silicio lo vamos a encontrar en el polvo y en los aditivos antiespumantes, como por ejemplo en el hidráulico. Calcio, los polvos y en los aditivos detergentes. Bario, magnesio, aditivos detergentes. Hierro, lo vamos a encontrar en todos los puntos, pero básicamente engranajes y rodamientos. Cobre, en el metal del cojinete de fricción o separadores de rodamiento. Cromo, anillos y camisas de pistón.
aluminio en los pistones, estaño, cobre, plata en los cojinetes, plomo, contaminación con gasolina, vanadio, sodio, combustible quemado, por ejemplo, que podríamos tener otros elementos, dado que la metalografía, o en este caso la composición química de nuestros metales, va variando en función de la exigencia de nuestras máquinas. Es relevante también consignar que a medida que esto es dinámico, entonces tenemos que tener información de la metalografía de los componentes que cada año va cambiando. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué técnicas de análisis de desgaste, de partícula de desgaste tenemos? Tenemos el análisis por espectrometría, el conteo de partículas que habíamos hablado de la 4406 y en adelante, el conteo de imágenes de partículas directos, como el parche, por ejemplo, la densidad ferrográfica, la densidad ferrosa y la ferrografía analítica. Entonces, básicamente son de algunos de los elementos que tenemos. Aquí no se menciona a la microscopía de barrido con difracción de rayos X, puesto que es una tecnología realmente, bueno, no es tan nueva, pero es parte de lo que hoy se está sumando a los indicadores de diagnóstico predictivo de análisis de partículas. Bien, ¿cómo puedo caracterizar una partícula? Lo básico, lo básico, lo básico. Forma, tamaño de distribución, porque cuando yo tengo una cantidad de partículas, tengo una distribución de partículas. No solamente está en un tamaño de 5 micras, 10 micras, 8 micras, 3 micras. Es una distribución. Cuando yo tengo una muestra de aceite, ya sea de motor, ya sea de hidráulico, ya sea de transmisión, yo tengo una variedad de partículas ahí y es importante saber cómo está distribuido. Esta es una forma de poder analizar de qué forma se encuentra materializándose mi desgaste interno. Y posteriormente la composición química, ¿no? Que lo podemos encontrar en este caso con algunas herramientas que existen ya en el mercado. A ver, la metodología de identificación. Si vamos a hablar de morfología, estamos hablando de la forma. Entonces, para poder identificarlo, la forma más adecuada es o un microscopio, o un microscopio electrónico, o un microscopio de barrido, por ejemplo, que es el caso más sofisticado. Entonces, son de las herramientas que hoy podemos contar. Hay microscopios que uno puede tener en su kit de prueba de parche y poder visualizar directamente en ello, como también hay los más complejos para establecer diagnósticos más especializados. También aprovecho para mencionar lo siguiente. Es tan escasa la cantidad de profesionales que conocemos del tema, porque también somos aprendices de esta morfología, que en Canadá, cuando nosotros hicimos las consultas de estos temas, porque teníamos las muestras de que el filtro magnético nos alcanzaba, y teníamos la necesidad de poder identificar mejor qué cosa era lo que había ahí, Fábrica nos decía, analízalo aquí. Entonces, hay dos empresas, no hay problema, encantado de poderles derivar en su momento, pero nos ayudaron. Entonces, cuando tenemos esta información, a nosotros nos dijeron, si acá en Perú existe una especialista en ese tema, avísanos porque acá en Canadá necesitamos. Entonces, como que es una especialidad interesante de poderlo identificar y vuelvo a mencionar, es una especialidad que hay que tener bastante práctica. Sin embargo, ya hay tecnologías que también ayudan a que esto sea más accesible. Bien, entonces, ya sea de un filtro de cartucho o de un tapón o de una barra magnética o de un dializador magnético, lo primero es llevarlo a un plano de muestra, en un plano muestra. Entonces, lo que se hace, muy similar a la prueba del parche, no, en realidad es la prueba del parche, se lleva en este caso la diferencia que tenga un tamaño de 0.2, que también puede ser de 0.5, 0.8, pero tomando esa consideración, yo tengo la cantidad en un disco. Ese disco va al microscopio, y del microscopio encuentro las diferentes partículas asociadas a lo que encuentra en la muestra. El ferrograma, vamos a tocar un poco el tema del ferrograma. Si yo tengo, por ejemplo, un análisis en campo que quiero verificar rápidamente qué es lo que tengo en mi filtro, por ejemplo, el de cartucho, lo puedo pasar por un ferrograma, en este caso con un imán, una barra con un imán. Entonces, ¿qué cosa mencionar respecto al ferrograma?
La ufofotografía utiliza magnetismo o filtración por membrana para recolectar partículas, es lo que les estaba mencionando. Las partículas tienen que estar sobre una superficie. Se basan en las normas que mencionan ahí, la 16232, la ACTMD 7670, la 7690. Se utiliza para preparar adecuadamente estas muestras y analizar sus características. Si me voy a la margen derecha donde se encuentra la imagen, puedo visualizar que se alinea a un campo magnético las partículas ferrosas y las no ferrosas se encuentran sueltas. Entonces, esto, por ejemplo, podría ser sílice, por ejemplo, ¿no? O algún otro elemento no ferroso como el cobre, como el estaño y otros elementos más que se encuentran ahí. Entonces, este es un elemento básico, no es muy preciso, pero ayuda. Entonces, ventajas es rápido, me da un diagnóstico preliminar, pero si tengo una falla que es recurrente, sí necesito algo más complejo. Este es la por filtrograma. Entonces, cuando yo tengo el disco, mi filtro, o sea, ya estamos hablando de que yo tengo un disco, este disco ya pasa al microscopio. Y es ahí donde se manifiesta, donde tengo una heterogeneidad de formas y tamaños que me permiten a mí estudiar una por una. Entonces, si tengo el equipo adecuado y bajo el tamaño correspondiente puedo hacer un diagnóstico, separar, distribuir mi espacio para poder identificar cuáles son las morfologías más particulares que a mí me van a permitir detectar cuáles son los potenciales agentes que se están manifestando en ese momento. Vamos a la lectura respectiva. A diferencia de los ferrogramas, los filtrogramas no tienen ningún sesgo con las partículas ferrosas, que los mencionaba anteriormente. A medida que la muestra de aceites se fuerza a través de una membrana de filtro, cualquier partícula mayor que el tamaño de poro queda atrapada aleatoriamente en la superficie de la membrana, quiere decir lo que queda capturado. Esto me permite recuperarlo y poder mostrarlo, que es lo que vamos a ver a continuación. Utilizando esta técnica se manifiestan varias formas. En este caso, paso a mencionar algunas de estas formas que representan algún fenómeno de desgaste característico. Desgaste por fricción, asentamiento o desgaste abrasivo. Como este tipo de desgaste más común, el desgaste por fricción ocurre siempre que hay un contacto deslizante de la superficie dentro de una máquina. Durante el contacto inicial con la superficie se debe esperar este tipo de desgaste por asentamiento. Esas son las partículas que quedan en la parte inferior. Son las más pesadas, las más grandes. Por lo general se da como resultado una superficie más suave y de bajo desgaste. Las partículas producidas por desgaste por fricción suelen tener una morfología plaquetada, una placa bidimensional y una topografía suave. Ahora vamos a ver a qué se refiere más adelante. Este es por corte. Esto básicamente ocurre cuando hay penetración entre dos superficies. Por ejemplo, lo que puede ocurrir en un rodamiento. Acá el tema de rodamientos es bastante estudiado porque es de los más críticos y también de los más sensibles. Dice, desgaste normal se produce cuando dos superficies penetran entre sí. Como su nombre lo indica, las partículas se generan a partir de una superficie que rasga la otra superficie. Este modo de desgaste a menudo se compara con el mecanizado de virutas de un torno. Como pueden ver, es como una viruta. Esto se ve mucho en el microscopio, es bastante común. Entonces, este es un ejemplo bastante importante de lo que son desgastes abrasivos. Desgaste por rodadura, fatiga superficial. Dice, el contacto con la superficie rodante produce fatiga superficial. Las partículas generadas por la fatiga de la superficie tienden a presentarse en forma de desconcho, o partículas esféricas o laminadas. Son partículas esféricas. La formación de la picadura o desconchados como resultado de una alta carga o un área de superficie de contacto baja conduce la formación y el tamaño de estas partículas. Cuando, por ejemplo, esto se manifiesta mucho en los rodamientos. Entonces, uno de los efectos en el rodamiento es la formación de esferas, que acá no se ve, pero sí, más adelante lo voy a mencionar, que está asociado al tema del desgaste, en este caso, por rodadura. Desgaste por rodadura y deslizamiento combinado. Esta combinación anormal de modos de desgaste se debe a la fatiga y al rayado.
se asocia comúnmente con los sistemas de engranajes, particularmente a lo largo de las líneas de paso de los dientes de los engranajes. A ver, cuando, por ejemplo, nosotros recordemos las clases o las charlas que hemos estado hablando sobre cajas reductoras, donde tocamos el tema justamente de contaminación y lo crítico que es mantener la película de lubricante limpia entre el decojinete y el rodamiento, tenemos un efecto bastante sensible cuando las partículas se infiltran en esa película. Entonces, esa es parte de este efecto. Y parte de ello también nosotros podemos tenerlo cuando tenemos el sílice y el hierro juntos, donde es altamente penetrante. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado si es que nuestra caja reductora tiene los controles adecuados de contaminación, si realmente hay un adecuado manejo, que sabemos que puede generarnos problemas, como por ejemplo el que estamos teniendo adelante, ¿no? El desgaste por rodadura y deslizamiento combinado. Desgaste severo por deslizamiento. Se produce un nivel severo de desgaste en cargas excesivas y altas velocidades entre superficies de contacto, cuando las tensiones superficiales son demasiado grandes debido a la mayor carga y o velocidad de un área de contacto de la superficie. A ver, cuando dice tensión superficial, quiero también comentarles ello. ¿Recuerdan? Básico, cuando se posa un mosco, un zancudo en el agua, no sé si se ve que se forma una especie de película. Entonces, esa película, ese es un efecto de la tensión superficial, es la fuerza que existe para que la gota se forme. Entonces, este efecto genera lo que manifiesta aquí, ¿no? La tensión superficial. Son demasiado grandes debido a una mayor carga o velocidad en el área de contacto de la superficie. El área se vuelve inestable y las partículas grandes se desprenden, lo que aumenta aún más la tasa de desgaste. Esto hay que tener mucho cuidado cuando, por ejemplo, queremos agregar aditivos detergentes. Por ejemplo, un aditivo detergente lo que hace es modificar la tensión superficial. Es como cuando, por ejemplo, tratamos de lavar agua en el río, el agua es dura, ¿no? Entonces, básicamente, y peor, si lavas con jabón, no te va a sacar nada de mugre. Entonces, ese es el principio en el cual aquí se manifiesta, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando tenemos este tipo de fenómenos y queremos modificar la composición de los aditivos. Desgaste químico corrosivo. El desgaste corrosivo se etiqueta con frecuencia como corrosión por contacto, erosión, fatiga o tensión. Miren, para que exista corrosión sobre una superficie en general, tiene que haber un medio que transfiere electrones. Ese es el principio básico de la corrosión. Entonces, un medio puede ser un fluido acuoso, donde hay humedad, hay transferencia de electrones. Y esa transferencia de electrones genera una pila, entonces genera una corrosión. Entonces, este impacto, si nos ponemos a analizar lo que representa, cuando se manifiesta, y encima cuando hablamos de corrosión, las partículas de óxido de hierro, sulfuro de hierro, todos los complejos derivados del hierro son partículas pero muy finas que están en ese rango que no lo ve la 4406. Y es en ese punto donde nosotros tenemos mayor impacto o desgaste asociado a corrosión, ¿no? Generado por corrosión, porque las partículas de corrosión se concentran ahí. Es un punto a tenerlo en cuenta. A ver, dice, el calor también juega un papel importante en la corrosión. La mayoría de los lubricantes tienen aditivos inhibidores de oxidación, corrosión, para combatir los efectos del desgaste químico. Eso es importante tomarlo en cuenta. A ver, ahora vamos a hablar de la topografía. ¿Qué cosa quiere decir sobre la superficie? Queremos hablar de cómo se manifiesta sobre la superficie de desgaste. Ya vimos la forma, ahora vamos a ver un poco sobre la superficie. Dado que las partículas de desgaste se desprenden de las superficies internas de una máquina de manera variable, su morfología y topografía son únicas, sin embargo, se ajustan a ciertos patrones basados en las acciones por las que se desprenden. Existe la posibilidad de tener heterogeneidad es alta, sin embargo, hay patrones que ya en base a la forma de desprendimiento, uno ya lo asemeja y lo puede correlacionar. Partículas en forma de plaquetas. Por ejemplo, estas partículas le llaman bidimensionales, es lo que mencionaba en el primer caso. Su grosor suele ser de 1/10 o 1/30 parte de su dimensión lateral. Pueden describirse además como
que tienen forma laminar o de cuña. Una de las formas más comunes en que se pueden producir partículas en forma de plaquetas es mediante fuerzas normales y tangenciales, tal vez asperezas de contacto. A ver, esto, por ejemplo, se puede manifestar en el equipo que está rodando. Entonces, ahí tengo un problema, o en su defecto, en el caso de cuando yo tengo mis... se me va el nombre. O cuando tengo mis... no, se me va el nombre. Ahora les comento. Partículas esféricas. Como su nombre lo indica, estas partículas son fundamentalmente esféricas. Esto se manifiesta, lo que le mencioné hace un momento, en el tema de lo que es los rodamientos. Partículas en forma de alambre o rizo, típicamente largas y delgadas. Estas partículas pueden tener forma de alambre, astilla o cinta. Si bien puede tener lados o bordes lisos, normalmente tendrán una apariencia más rugosa. Otra característica común de esto es que se rizan, que es similar a un rizo o afeitado de un proceso de cepillado de madera. Por esta razón, las partículas pueden ser rugosas por un lado y lisas por el otro. Estos tipos de partículas se han relacionado con el desgaste de corte, donde una de las superficies en contacto posee una aspereza o partícula alojada que es plásticamente rígida en comparación con la otra superficie, que es la que se extrae la partícula de forma de cinta. O sea, una superficie más dura que la otra, cuando hay un contacto directo, hay un levantamiento de superficie, lo que te genera esta forma de tipo rizo. Toros son partículas irregulares. La teoría de la adhesión ofrece una posible explicación del por qué estas partículas producen formas irregulares. Durante la adhesión de la superficie, las asperezas de dos superficies en contacto se aplanan entre sí, creando una fractura en una de las superficies. La interacción de la superficie transfiere fragmentos de material que se adhieren a la superficie opuesta. Esto puede resultar en la formación de partículas que tienen formas inusuales y son una mezcla de elementos. Las formas a menudo son difíciles de definir, ya que hay varios modos de desgaste. Pueden estar funcionando simultáneamente dentro del sistema. Como estas partículas de desgaste actúan como contaminantes abrasivos entre superficies de contacto continuo, se transforman en formas inusuales. Bueno, prácticamente es una morfología aleatoria, existen de diferentes formas, pero es una manifestación que uno puede también encontrar en forma, es como una forma de mesa. Partículas de óxido ferroso, bueno, básicamente lo vamos a encontrar en esta forma. Son óxidos de hierro rojos y negros, básicamente debido al tiempo de degradación. Rojos son los más cuando recién se han formado y los negros cuando ya han pasado por esos oxidativos más altos. Pero lo importante aquí destacar es que los óxidos rojos son un indicador de humedad en el sistema, mientras que los óxidos negros indican una lubricación inadecuada y una generación excesiva de calor en el sistema. Ojo con eso. Aquí quería presentar lo que mencionaba en algunas charlas y quiero enfatizar en ello. El sílice es como si fuese una esponja. Podemos ver acá hay huecos, poros. Entonces, aquí cuando yo tengo en mi análisis de aceite alto nivel de silicio y puedo tener bajo hierro, el hierro se esconde en el silicio. Las partículas más finas del hierro van a dar en los huecos, en los puntos ciegos, en los puntos vacíos del silicio. Es una esponja, es un poro grande, ¿no? Es como si fuera una piedra pómez, se ubican más o menos. La piedra pómez es una esponja, entonces tiene muchos poros. Estos poros lo que generan en su interior es que venga la partícula de hierro y se aloje. Acá hay dos fenómenos bien delicados. ¿Por qué? Porque si yo tengo hierro en el sílice, se vuelve tan igual de abrasivo que el mismo hierro. Entonces, por ende, que también el sílice tiene alto nivel de abrasión. Otro efecto que existe con ello es que el sílice, en presencia de humedad o en presencia física, es esponjoso, lechoso. Entonces, al momento de que uno pasa un filtro grueso, prácticamente se satura muy rápido. Entonces, tengo que andar cambiando permanentemente estos sistemas. Es preferible en ese caso trabajar con filtros que son largos. Esos filtros largos son mejor recomendados para el tema de lo que son filtros de este tipo, bueno, para contrarrestar el problema con el sílice. Otra opción que podemos tener acá
es poner un prefiltrado magnético que también les puede ayudar a reducir el desgaste, ya sea en un filtro de cartucho grueso, esos de alta profundidad, o también en el longitud. Pero tomar en cuenta ello. El sílice no solamente es altamente penetrante, sino si se junta con el hierro, sino también se infla como un globo, y este globo rápidamente genera obstrucción en mi sistema de filtrado. La fibra de celulosa, básicamente lo paso a mencionar porque es parte de lo que se encuentra en los análisis. Esta es su forma, es como hilos, como si fuera la pasta de papel, muy similar. Y la fibra de vidrio, que es una fibra un poco más sólida y rígida. Entonces me permite, tiene otras características, pero si vamos a relacionarlo como lo que encontramos ¿por qué lo encontramos en nuestros sistemas de captura de partículas? Porque justamente penetran, y su capacidad de penetración, lo que a mí me genera es este tipo de problemas, porque penetra, rasga el filtro y va a dar a mis partículas, a las partículas que yo recojo en mi filtro magnético, en mis tapones. No, tapones no, pero en los filtros magnéticos sí los puedo encontrar. Entonces es una herramienta interesante que definitivamente quiero acotarlos, ya sea la tecnología que utilicen. El problema asociado al wormholing o channeling, que está directamente relacionado con la velocidad, con el Reynolds, con el flujo, tenemos que contrarrestarlo con un elemento previo magnético, por lo menos, si no es un elemento con otro elemento para reducir el flujo, porque si no lo que vamos a obtener es que no tengo la eficiencia adecuada, y si tengo silicio, donde es altamente esponjoso, es una esponja, vamos a tener saturación prematura de filtros y por lo tanto vamos a generar desgaste prematuro de los filtros con un costo mayor. Hay que tener en cuenta eso, es una teoría, es parte de lo que, de lo que se encuentra en el campo. Vamos a hablar un poco, la otra semana voy a tocar con mayor profundidad lo que es el SEM y el EDX con detalle. Les vuelvo a recalcar que esto nació debido a que había la necesidad de identificar las partículas que encontramos en los filtros magnéticos, porque si los obtengo, ¿qué obtengo de ello? Ya aquí es donde uno va y viene y lo analiza. En forma, en tamaño, en composición, ¿no? Son de algunos de los estudios que se hacen para ello. La otra semana lo voy a tocar con más profundidad. Esta es el microscopio electrónico de barrido, y lo que también se conoce como dispersión de rayos X. Entonces, utilizo la dispersión de rayos X para analizar composición, y la parte de la microscopía de barrido para definir tamaños y distribución de tamaños y formas. Algún ejemplo básico de lo que tenemos en este caso es kiloelectronvoltio, es su indicador. Me permite a mí establecer cuáles son cómo reaccionan las partículas. En base a ello yo puedo establecer un parámetro de concentración, una correlación ahí, son cationes, más o menos, sí, son cationes. Estos cationes te permiten, reaccionan con el sistema y me ayudan a mí a identificar con el grado de concentración. Entonces a mí me ayuda y me complementa. Tengo el parche, luego paso al microscopio, y del microscopio paso a ser analizado por los rayos X. Estos rayos X, por una emisión, me permiten a mí identificar qué es lo que obtengo en esas partículas. ¿Cuál es la importancia del análisis de las partículas? Ya entrando ya a esta parte de la importancia. Es relevante por lo siguiente. Detección de fallas con anticipación. Cuanto más cercano, cuanto más me anticipo a la falla, me permite identificar, o en este caso anticiparme una falla potencial futura. Entonces, ¿qué quiere decir? Si lo vuelvo a lo mismo de la 4406, la 4407 y la parche. Si tengo los tres análisis, ¿cuál me anticipa mayor? Por tamaño, 4 micras, 2 micras y 0.8 micras, la que me anticipa con mayor precisión o con mayor antelación es la de 0.8 micras. Entonces, ahí tengo un punto importante de anticipación. Luego me permite identificar la fuente precisa de falla, ya sea puede ser en el rodamiento, puede ser en los cojinetes, puede ser en el cuerpo de los engranajes, en engranajes. Me permite a mí identificarlo y poder tomar medidas correctivas preventivas. Luego puedo identificar
el funcionamiento de la máquina, cómo está funcionando adecuadamente. Claro, uno puede, si encuentra las partículas de este tamaño o de esta forma, uno puede recurrir a herramientas como el análisis vibracional. Pues ahí puedo saber si está realmente funcionando correctamente, está bien alineado, balanceado mi equipo. Entonces me ayuda a este diagnóstico y también me permite anticiparme a fallas potenciales. Me permite definir la vida útil restante del componente. ¿Qué cosa quiere decir esto? Si ya tengo las partículas muy grandes, eso es importante, si el tamaño ya estamos hablando de 30 micras, 40 micras, si ya es visible en mis screen o en mis filtros de cartucho, preocuparse. Preocuparse porque ese es el punto donde ya las partículas tienen un tamaño al borde de lo crítico, al borde del colapso de la máquina. Entonces, no esperemos a que el cartucho sea nuestro indicador. Sabemos las limitaciones que tenemos en campo, lo reconocemos y somos conscientes de ello. Sin embargo, tenemos que crear la necesidad de que esto no es optativo, esto es obligatorio. Tener que diagnosticar con prelación o con anticipación mis puntos críticos. Caso contrario, si yo lo veo ya en mi cartucho, muchas veces me ha tocado, me hacen consulta respecto al tema de los filtros, de lo que cuento yo en el filtro, pero ya no lo real y concreto es que ya cuando lo ves en los filtros es porque ya tienes problemas, que ya no puedes llevarlo y pasas a los siguientes: cambio, reparación, baja componente, para de equipo, y es lo que uno ve tradicionalmente. Hoy en día, si bien es cierto, antes ya era no tolerable, hoy es imperdonable, ¿no? Tenemos que tener la corrección adecuada y lograr que esto sea parte de una implementación correctiva respectiva. Confirma o descarta condiciones estimadas por el análisis de aceites. Correcto. Si bien es cierto, el análisis de aceite me entrega un diagnóstico preliminar adecuado, debería ser suficiente. Sin embargo, hay este tema de que siempre este debate entre las condiciones de rangos de criticidad. ¿Cuál es rojo? ¿Cuál es amarillo? ¿Cuál es verde? Tenemos una serie de situaciones en las cuales, con la limitación de información que tengo, cuando yo envío un informe o cuando yo envío una muestra al laboratorio, el analista tiene muy poca información y se basa en datos teóricos, en datos de fábrica, donde no son los datos reales. Entonces tengo que sospechar o tengo que abrir el análisis y estimar, sobre todo equipos de componentes críticos como una pala, como una perforadora, como una caja reductora de una gran grúa. Entonces tenemos que tener estos indicadores más allá del análisis de aceite. El análisis de aceite dice que está bien. Eso es realmente lo preocupante, porque después falla la máquina y el análisis de aceite no lo detectó. Y peor aún si solo cuento con análisis de aceite. Eso también ocurre cuando tengo análisis de aceite que demora una semana, 15 días, un mes. Peor si somos clientes chiquitos, como la mayoría, no somos las empresas grandes, donde nos llega a mí el análisis de reporte pasado a veces una semana, ya cuando el componente ya se cayó. Entonces, esos temas ocurren y son necesarios tomarlo en cuenta para evaluarlo, ¿no? Una herramienta adicional. Considérelo una herramienta adicional como implementar un elemento magnético, un filtro magnético en sus dializadores, en elementos que necesiten mayor control, no solamente por filtración, sino por control predictivo. Bueno, ya para cerrar, espero haber sido de ayuda, de haberles dado ideas, sobre todo, más dudas que respuestas. Espero que esto haya sido de valor. Es un tiempo de oportunidades, hay que pensar fuera de la caja, muchachos. Las oportunidades las tenemos delante nuestro, son enormes, son inmensas. Y como les digo, en el caso de lo que es el diagnóstico por partículas, es un campo aún bastante nuevo. Todo lo que es la analítica de partículas es un campo aún por desarrollar. Y a mí me gustaría, y paso e invito a todos, que exista aquí en el país esa herramienta. Porque si hoy me lo piden, yo voy a tener que llevarlo a Estados Unidos o a Canadá. Realmente a mí, hoy en día, es como política de la compañía incentivar lo que son la manufactura local, el conocimiento generado localmente. De esa manera desarrollamos y creamos trabajo para nuestra gente. No tiene nada que ver con nacionalismo, y si es algo que tiene que ver, bueno, es un nacionalismo positivo, porque queremos aprender y ese aprendizaje
La única manera de hacerlo es probando, intentando, creando, y haciendo nuestra propia ingeniería, porque el peruano es muy inteligente. Somos inteligentes. Entonces, esa es la brecha que post-COVID nos enseña. Nuestra industria sufre mucho de precios altos, y no porque sea así, sino porque le costeo segundo, tercero, cuarto, quinto cotizador, y después, y los precios cada vez se incrementan 30, 40, 50%, y los costos se hacen inmanejables. Traten de trabajar con los fabricantes locales. Fábrica es mejor a veces que trabajarle con un tercero. Es parte de lo que también debemos considerar, porque también hay respaldo detrás. Esperemos verlos en campo nuevamente, encantados, estamos listos, tenemos nuestro canal estamos incentivando, promoviendo buenas mejoras, consultorías de control de contaminación, mejoras en sus prácticas de lubricación, encantado de ayudarlos. Sabemos que ahorita la coyuntura es compleja, pero encantado de poderlos ayudar, si caso sea necesario, poderlos involucrarnos más en sus proyectos. Les agradezco por esta posibilidad para nosotros como empresa. Saludamos esta posibilidad que nos permiten dar. Quiero pedirles por favor que se unan a nuestros canales digitales. Ahí les hemos dejado en la caja de los comentarios